Muy queridos amigos, bienvenidos sean a este curso nuevo para principiantes, Quechua principiantes. Callaricona Ronaseme, Quechua principiantes, Callaricona Ronaseme. En esta primera lección vamos a aprender sustantivos relacionados a la familia, como son mama, taita, guaite, pana, tora, ñaña, caca, ipa. Mama, mamá, taita, papá, guayque, hermano, pana, hermana, tura, hermano, ñaña, hermana, caca, tío, ipa, tía. Ahora bien, guayque es hermano y pana es hermana, pero en relación a un varón. Es decir, si el varón habla o hablamos con un varón sobre sus hermanos, vamos a decirle guayque para referirnos a su hermano y pana para referirnos a su hermana. Ahora, si hablamos con una mujer o la mujer habla sobre sus hermanos, entonces se va a utilizar tura para decir hermano de esta mujer, ¿no? De cualquier mujer, y ñaña, hermana de la mujer. Bien, entonces aquí tenemos nuestras oraciones. En principio tenemos panay, el compuesto es el posesivo de primera persona, o sea, mi, y pana, hermana. Por lo tanto, habla un varón. Dice, panay, mi hermana. Ya es una frase, ¿no es cierto? Ok. Estas dos oraciones, veamos, monay mi panay, kosayuk mi panay. Monay mi panay. Aquí mi es el verbo copulativo equivalente al castellano es. Y este es se sufija al predicado. Se sufija al predicado. Recuerden esto. El verbo es decir, mi, se sufija al predicado. Y en quechua se suele comenzar con el predicado. Okay, no con el sujeto, como nos dicen por ahí, no, sino con el predicado. Monaimi, panay, bonita es mi hermana. Pero una traducción más apropiada sería mi hermana es bonita. De atrás para adelante. Ok, mi hermana es bonita. Correcto. Y en la otra oración, Josayov mi panay. Mi hermana es casada. Josayo, casada. Ok, cosa es marido y yo es con. Pero este es un sustantivo ya compuesto que equivale a casada. Casada. Casado sería warmiyo, con mujer. ¿Ok? Bien, entonces, panay, mi hermana. Monay, mi panay. Mi hermana es bonita. Kosayuh, mi panay. Mi hermana es casada. Mamaiki, mamaiki, tu mamá. Entonces el posesivo de segunda persona. Iki, iki, iki. No es iki, ¿ok? No es iki porque la i no existe en quechua. El sonido de la i. El sonido de la i no existe en quechua. Por lo tanto, no es mamaiki, sino mamaiki. Mamaiki. I es una vocal diferente, porque no es la I castellana. Entonces decimos, sepas oronan mamaiki, sepas warming mamaiki. Aquí tenemos otra versión del verbo copulativo, del mi, ¿no? Este es el verbo copulativo. Pero ¿por qué una N? Porque termina el término al cual se le adhiere, termina en vocal simple. En vocal simple. Entonces aquí no se utiliza mi, sino su versión
reducida, una N simplemente. Así, sepas, Ronan, mamaiki dice, tu mamá es persona joven. Sepas es joven y es femenino, es un adjetivo femenino. También es sustantivo. Para decir la joven, la muchacha, también es sustantivo. Aquí está como adjetivo. Dice, persona joven. Sepas Ronan mamaiki. Tu mamá es persona joven. O sepas warming mamaiki. Tu mamá es mujer joven. Ok, recuerden, entonces, sepas es adjetivo y también es sustantivo. Aquí funciona como adjetivo joven en femenino. Y la N, que es el verbo copulativo, que está aquí en vez de mi, por tratarse de una vocal simple, a la cual se le adhiere. Taitai, taitai, mi padre. Machoronan taitai, machukaren taitai. Machoronan taitai, machoronan taitai. Machokaren taitai, machokaren taitai. Mi papá es persona vieja. Del mismo modo, macho es adjetivo y sustantivo. Aquí como adjetivo masculino, viejo, viejo. El varón, viejo. Entonces, aquí, macho Karen, taitai. Karen, esto se pronuncia ka, 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 Karen. Macho Karen, taitai. Mi padre es varón, hombre, viejo. Arriba, mi padre es persona vieja. Luego tenemos turaiki. Ya saben, este posesivo es de segunda persona singular. Entonces, tú. Tu hermano. Tura es hermano, pero no es el hermano de varón, sino hermano de mujer. Por lo tanto, yo estoy hablando con una mujer. Le estoy diciendo tu hermano a una mujer. Turaiki. Turaiki. Tú. Ok, con este sonido propio del quechua que es u. ¿Por qué? Porque la u castellana no existe en quechua. ¿Ok? No existe, aunque haya hablantes castellanizados que utilicen la u o la i castellanas, pero esas dos no existen en quechua. Por lo tanto, tú, turaiki. Y nuestras oraciones, manahuarmeo, sin el verbo copulativo, manahuarmeo, o sea, soltero, sin mujer. Manahuarmiohmi toraiki. Manahuarmiohmi toraiki. Dice, tu hermano es soltero. Ok, mana no es negación. Mana no es negación. La negación es manan. Entonces, ¿qué es mana? Mana es un prefijo, podríamos escribirlo todo junto, ¿no? De oposición. Si Warmiu nos dice casado con mujer, entonces Mana Warmiu es sin mujer, soltero. No es negación.
Decir que alguien es soltero no es negar. Mana guarmío. Guarmío solamente es casado con mujer, ¿no es cierto? Y mana guarmío sin mujer. Entonces, mana es un prefijo de oposición. Pero por consenso se prefiere escribir separado, porque si es prefijo, podría escribirse junto, ¿no es cierto? Managuarmío, porque se pronuncia todo junto. Se pronuncia todo junto. Se dice managuarmeo, 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 managuarmeo. Entonces, managuarmiojme, managuarmiojme. Se pronuncia todo junto. Pero la mayoría prefiere escribir separado. Ahora, en el caso de la negación, abajo sí se separa en la pronunciación, porque no es como arriba managuarmío, sino es mananguarmiocho, 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 mananguarmiocho. Percibimos claramente que el manan no encaja con guarmío en el mismo tono, sino hay una ruptura pequeña, breve, muy breve, pero la hay. Así, mano, mano guarmiocho, mano guarmiocho, mano guarmiocho, mano guarmiocho. Y arriba, mano guarmio, mano guarmiojme, mano guarmiojme, mano guarmiojme, mano guarmiojme toraiki. Entonces, tu hermano es soltero. Y debajo, tu hermano no es casado. Veamos cómo el guarmío viene independiente y aquí viene junto al mana. ¿Ok? Entonces, mano guarmeo, soltero. Guarmeo, casado. Mano guarmeo, metoraiki, tu hermano es soltero. Mano guarmeo, chutoraiki, tu hermano no es casado. Es importante también notar que esta negación, manan, lleva su refuerzo chu. ¿Ok? Esto en la negación. ¿Ok? En vez del mi. Donde está mi predicando, entra chu para también predicar, pero en la negación. En la negación. Claro que aquí tenemos el mana. Aquí está el verbo copulativo. Pero de esto les daré detalles más adelante. ¿Ok? Bien, estas dos oraciones significan lo mismo, solamente que la primera está dicha en afirmativo y la segunda está dicha en negativo. Manan warmiyoj me toraike, manan warmiyoj toraike, manan warmiyoj toraike, manan warmiyoj toraike, manan warmiyoj me toraike, manan warmiyoj me toraike. Bien. Waikei, mi hermano, de varón, hermano de hombre. Entonces, yachachigmi waikei, yachachigmi waikei, mi hermano es profesor. Yachachigmi waikei, takigmi waikei, takigmi waikei, mi hermano es cantante. Entonces, ustedes están percibiendo que yo no digo takigmi, porque esta I castellana no existe en quechua. Estoy pronunciando taque, taque, me, no mi, ¿ok? No es mi, sino me. Es un sonido difícil para los hispanos, fácil para los ingleses, portugueses, brasileños, etc. Pero para los hispanos es un sonido muy difícil. Por eso es que muchos van a tender, muchos que no tienen el quechua como lengua materna, van a tender a utilizar la I castellana aquí y decir taquijmi waikei, ¿no? Y en realidad esa I castellana no encaja en un quechua auténtico.
ñañayque, 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 tu hermana. Estoy hablando con una mujer, porque ñaña es hermana de mujer. Iki es el posesivo de segunda persona. Yachaysapan ñañayque, yachaysapan ñañayque, yachaysapan ñañayque. Tu hermana es culta, porque aquí dice yachay, saber, sabiduría, y zapa, llena, llena de sabiduría, llena de saber, llena de conocimiento. Entonces, una persona que está llena de conocimiento es una persona culta, no una persona inteligente. Lo inteligente es consecuencia, pero Yacha y Zapa dice culto, con bastante conocimiento. Yacha y Zapa ñañaiki, tu hermana es culta. Y luego, Somaj son koyoj mi ñañaiki. Somaj no es su, ¿no? Ya les dije que la U tampoco existe en quechua, es la U que utilizan en el castellano, ¿no? No es propia del quechua. Entonces es so, so, somaj, son coyojme ñañaiki. La O tampoco existe en quechua, por si acaso. ¿Ok? Este es otro sonido. Es otro sonido. Se asemeja ligeramente a esta U, eres más abierta. Se percibe dos sonidos en quechua, U y O. ¿Ok? Algunos consideran que son sonidos alófonos, pero esto es cuestión ya de consenso. Es consenso. Aquellos que prefieren considerar la U quechua el mismo sonido que la O quechua, porque así lo prefieren por consenso, van a graficar aquí todo con U, todo con U. El problema sería pronunciarlo todo con U y la U con la U castellana. Así no es. Ese sería el riesgo, ¿no es cierto? De utilizar la U para todas las sílabas donde haya ese sonido. Entonces, la U quechua es U, so, maj. Y la O quechua es más abierta, es sonco, sonco yuhme, sonco, sonco yuhme. Pero ni la U quechua ni la O quechua llegan a parecerse a la U o la O castellanas. Las castellanas son muy diferentes. Son muy diferentes. ¿Ok? Entonces, Somaxon Koyoj Miñañaiki. Tu hermana es de corazón magnífico, de corazón excelente. Esto equivale al castellano, tu hermana tiene. Este pedacito sería equivalente al castellano tiene, ella tiene. Claro, literalmente es con, pero equivale a tiene. Entonces tu hermana tiene el corazón magnífico, excelente, súper. Soma son koyos miñañaiki. Luego, kakaiki, tu tío. Hampejme kakaiki. Hampejme, pejme, hampejme kakaiki. Tu tío es doctor. Hampej, doctor. Aunque aquellos que discriminen van a tender a traducir Hampej como curandero, como que no es un doctor, pero esto es cuestión de discriminación, porque Hampej es aquel que sana, que cura y que sana. Entonces es el término perfecto para el médico. Ok, Hampej me kakaiki. Tu tío es doctor.
Ya si fuera un especialista, un doctor magnífico, bueno, estupendo, profesional, ¿no? Sería Hampir Kamayuj. Hampir Kamayuj. Todo un profesional, un experto en su área. Entonces, solamente Hampir, doctor. Hampir Mikakaiki. Tu tío es doctor. Y Warma Hampir, bueno, doctor de niños, el que cura niños, pediatra, ¿no? Warma, los niños. Warma es niño y niña. Entonces, Warma Hampir se puede tomar como pediatra. Warma Hampirme es pediatra. Kakaiki, tu tío. Tu tío es pediatra. Tu tío es pediatra. Finalmente, Ipai. Ipai, hay que acostumbrarse a este sonido. I. ¿Ok? Que no es I. No es la I castellana. ¿Ok? Por eso vamos a decir lemape. 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 ¿Ok? Entonces, mi tía, Lemape, Epai, Tean. Aquí no se pronuncia Tian, no. Aquí se pronuncia Tean, Tean, Tean. ¿Ok? No es Teyan. Este es el verbo en presente. Vive, vive. Y dice, en Lima, mi tía vive. La N es la desinencia de tercera persona, singular y también plural cuando queramos. Lemape, epai, tean. Mi tía vive en Lima. Coscope, epai, tearan. Coscope, epai, tearan. Tearan, tearan, no tiaran, sino tearan, 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 tearan. Ok. En Cusco, mi tía vivía. Este es el pretérito del verbo tean. Tean, vive, presente, y tearan, pretérito. Tea, no tía, ¿ok? Esa I no existe. La I, ni la U castellanas existen en quechua. Tampoco por supuesto, tampoco la E y la O, ¿no? Porque estos sonidos E, I, O, U son propios del castellano. ¿Ok? Bien. Entonces, rápidamente el repaso. Aquí decimos panay, munay mi panay, kosayoh mi panay, mamayki sepas oronan mamayki, sepas warmen mamayki, taitai, machoronan taitai, machokaren taitai. Toraiki, mana warmiyoh mi toraiki, mana warmiyoh toraiki. Waikei, yachachejmi waikei, takejmi waikei. Ñañayki, yachaysapa ñañayki, somaq sonquyuqmi ñañayki. Kakayki, hampijmi kakayki, warma hampijmi kakayki. Ipay, limapi ipay tean, coscopi ipay tearan. Bien amigos, eso por hoy, nuestra primera lección.